Hello, bros. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy chévere. Bueno, ha hecho de todo un poco, tiene bastantes cosas por contarnos. Él es Iván Gutiérrez, es administrador del CESA, además tiene un MBA de EU Business School y ha trabajado en FinDeter como director financiero de Kangoo Club y representante comercial del grupo Biocosta, pero hoy en día es CEO de Verdi, que es pues, una empresa muy chévere que yo creo que muchos de los emprendedores que nos siguen y nos oyen, pues la conocen porque ha participado en muchas ferias de Euro, digamos, ahí fue como que se hizo conocer un poco más con todo este tema del emprendimiento, pero bueno, dejemos que Iván se presente y nos cuente más adelante un poco de todo esto. De una, bueno, Mateo, Daniel y a toda la comunidad. eh, Iván Gutiérrez es un samario eh, 100% costeño. Crecí en Santa Marta, cerca al mar. Creo que el mar le trae a uno mucha vida y mucha creatividad también y muchas ganas de trabajar, así no parezca. Eh, Tuve la oportunidad de vivir en Canadá 5 años por unos temas familiares que también a mí como persona me formó mucho ese cambio cultural de entender que en cada país, incluso en cada ciudad, las cosas se manejan totalmente diferentes. Me ayudó en temas de conexiones, en temas de perfeccionar y mejorar el idioma, el inglés, pues. Volví a Santa Marta, me gradué del colegio acá, luego estuve 6 meses, un poquito menos, jugando fútbol a un nivel competitivo en Argentina. A mí el deporte creo que me trajo eh, la disciplina. En el deporte la disciplina es muy importante, pero también entender que en el mundo hay diferentes realidades y eso el deporte de alto rendimiento te lo trae, porque a uno le toca convivir con diferentes personas que tienen historias de vida totalmente diferentes a la de uno. Eso no quiere decir que sea buena o mala, pero son diferentes. Y el deporte te sirve para eso, para entender y saber convivir con diferentes perfiles, diferentes pensamientos, diferentes realidades, a la vez de la disciplina. Ahí me fui a estudiar a Bogotá, me tocó tomar una decisión, fue una de las primeras grandes decisiones que creo que me tocó tomar en la vida, seguir por el deporte, que al final de cuentas era una moneda al aire, o empezar una carrera universitaria. Yo me había presentado al CESA, recuerdo que fue en el 2012 a principios, y en ese momento entrar al CESA no era tan fácil. Eh, la comunidad era mucho más pequeño, los filtros eran mucho más extensos. Esa primera vez yo pasé, me acuerdo que fue una emoción bastante grande porque yo quería estudiar en el CESA, pero aplacé la entrada 6 meses para jugar fútbol. Y me dijeron, bueno, te guardamos el cupo 6 meses, pero no más de eso. Entonces, por eso fue que estuve 6 meses compitiendo en el fútbol. Y ahí fue que tomé la decisión de estudiar. Entonces me fui para Bogotá a estudiar la carrera, administrador de empresas, creo que en la mejor escuela de administración del país. Eh, Al final estaba la opción de hacer prácticas universitarias por un año o hacer una doble titulación. Me fui a Barcelona eh, por todo un poco, por viajar, por conocer, por la rumba, pero también porque creía que para lo que yo buscaba y quería en ese momento era adecuado. Entonces hice un MBA enfocado en marketing internacional. En su momento me atraía mucho el tema de mercadeo y de ventas. Volví a Colombia, empecé a trabajar, ahí fue donde empezó mi vida profesional. Cuando empecé a Iván, trabajar, una pregunta, sí, te interrumpo antes de seguir, porque cuando ya estoy quieras. acumulando preguntas, entonces mejor, antes de que sigamos, la primera es, ¿en qué posición jugabas cuando jugabas fútbol? Yo siempre jugué o de falso 9 o de 10, pero cuando fuimos a Argentina, los argentinos físicamente son superiores a los colombianos. Corporalmente, de talla el colombiano es más grande, pero los argentinos son más fuertes y más rápido y tienen más estado físico. Entonces, cuando fuimos, para los que entienden y les gusta el fútbol, el profesor Ayola hizo una doble línea de 4 y me bajó un poquito. Entonces ya no jugaba con un creativo ni con un falso 9, sino que jugaba 4-4-2. Me redujo y jugamos una doble línea 5 y a partir de ahí me quedé 5. Me volví más defensivo
que ofensivo, pero creo que fue un cambio que me fue bien. Me gusta esa posición, creo que uno ahí controla muchos segmentos del partido, entonces sí, me gustó ese cambio. Al principio me costó porque tocaba correr el doble. Y la segunda pregunta es, cuando tomaste esa decisión al final, ¿cómo la tomaste? O sea, ¿por qué decidiste dejarlo y entrar al CES al final? ¿Cuáles fueron los criterios para tomar la decisión? Mira, Daniel, eso es un tema que yo hablo bastante, y sobre todo en las personas que hemos sido privilegiadas en la parte económica, siempre dicen, no, pero es que los deportistas exitosos de alto rendimiento vienen de estratos bajos. Pero eso no quiere decir que en los estratos con mayor privilegio no haya talento, porque sí lo hay, y lo hay bastante. Solo que para ese grupo que tienen más dificultades, menos recursos, es sí o sí, o su única opción o de las pocas opciones que tiene, ¿verdad? Uno tenía otras opciones, como lo era el estudio. Entonces, uno de cierto modo tenía que ser muy disciplinado para llegar allá. Y a mí desde pequeño me gustó el desorden, me gustó la fiesta, y yo lo veía más como un hobby, yo lo veía más como un momento que me encantaba. Una noche antes de un partido de fútbol no dormía, esperando que fuera el día para jugar, pero lo veía como eso, lo veía como algo recreativo. Siempre conté con el apoyo de mis padres. Mi papá jugó fútbol profesional, jugó en el junior en su momento cuando era estudiante, pero en ese entonces no pagaban nada. Él también lo hacía por hobby. Entonces él en su cabeza no tenía lo que hoy en día es el deporte, que es una empresa. Y es una empresa que mueve muchísima plata. Entonces me apoyó, pero él siempre tuvo en su mente que tocaba estudiar para poder crecer rápidamente en el mundo profesional. Y yo creo que de cierto modo me dejé llevar por todo eso y, y decidí estudiar. Al final fue una decisión que tomé yo, pero decidí estudiar, creo que también por el miedo de seguir avanzando en el deporte. Creo que ahí de pronto me faltó a mí un poquito más de, de motivación, de ganas, de si puedes. Y otra pregunta sobre esta parte, y digamos que es importante, siempre se los preguntamos a las personas que entrevistamos, con las que hablamos, con las que charlamos, y es, ¿desde chiquito tuviste algún acercamiento con el emprendimiento, antes de la universidad, durante la universidad, ya conectándolo con este punto que tú nos dices que fuiste a la maestría, ahí, ¿cómo veías el tema del emprendimiento hasta ahora? Mira, Daniel, y sabes que no, o sea, yo creciendo, mi papá toda la vida ha sido muy exitoso en el mundo profesional. Él lleva muchos años gerenciando varias empresas y a él creo que le aprendí ese liderazgo y ese control y esa inteligencia emocional, pero yo el emprendimiento lo vine a ver en la universidad, ese espíritu emprendedor, que incluso es una materia en el CESA en cuarto semestre. Me acuerdo, aquí haciendo un poquito de propaganda, el mejor modelo de negocio en su momento. Pero fue ahí, con la gente con la que uno convive es muy emprendedora, las clases y todo el mundo académico en el CESA va muy dirigido al emprendimiento y va muy dirigido al hacer, no tanto al saber, sino a cómo hay que hacerlo. Y los contactos que uno hace, el pensum, ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta de que el emprendimiento era una posibilidad profesional y laboral, sino que a mucha gente le da miedo, no es fácil emprender y creo que los emprendedores, como en este caso lo son ustedes, que están emprendiendo, son muy valientes, porque no es fácil tomar esa decisión, pero sí, yo creo que fue en la universidad que empecé a entender un poquito más de la importancia del emprendimiento. Pero bueno, Pero digamos ahí digamos, yo tengo ahí una pregunta que pues de lo que dice Daniel y nos devolvemos un poco, era que tú querías entrar al CESA. Digamos, pues Mm, muchas de las personas que hemos tenido invitadas, la mayoría o pues gran parte han estado en el CESA, pero siempre, digamos, decidieron el CESA por lo que te preguntaba Daniel, como ese tema del emprendimiento. ¿Tú por qué querías estar en el CESA? O sea, no sé si en su momento, digamos, pensaste como, bueno, esto es más práctico, lo que estás diciendo, o era porque simplemente ya es como, no, es que el César pues es muy, digamos, popular, ahorita estaba en furor, porque digamos, pues posiblemente antes de la generación de nosotros no llamaba tanto la atención, digamos, yo creo que ahorita como mediados de los 2000 es que el César coge como más fuerza, sobre todo pues en Bogotá, es como la gente que quería ser administradora, como no, tengo que entrar al César, sino a los antes.
Entonces, pues tú tenías mucho ese enfoque como quiero el CESA, pero ¿tenías alguna razón teniendo en cuenta Y que... yo le No, sumo una cosa a esa pregunta que hizo Mateo, y es, por ejemplo, en Estados Unidos, el que quiere emprender o trabajar en el entorno de startups, seguro va a ir a Stanford o MIT, porque pues está en ese ecosistema, se rodea con esa gente. Entonces la misma pregunta es para alguien que nos escucha y tiene la posibilidad, siente que de pronto no es el momento para emprender, pero cree que le puede gustar emprender. ¿Recomiendas que de pronto traten de ingresar al CESA por encima de otras universidades? Entonces, la pregunta de Mateo es como el antes y el mío es como el consejo a futuro. sí, mira, Mateo, que yo creo que fue una mezcla de todo, ¿ah? En su momento, cuando uno sale del colegio, creo que son pocas las personas que tienen claro qué quieren ser, y esas personas que lo tienen claro, el que quiere ser doctor, arquitecto, diseñador, que tienen una pasión mucho más enfocada a algo en específico. Yo no tenía claro dónde quería trabajar. A mí siempre me gustó el deporte y siempre fue líder en los grupos en los que pertenecí. Mi papá es administrador, lo vi a él gerenciando empresas toda la vida y me gustaba lo que veía, me gustaba y lo admiraba, lo sigo admirando, hoy en día sigue trabajando. Por eso escogí administración y cuando empecé a mirar las distintas posibilidades que brindaban las universidades con respecto a la carrera que quería estudiar, sin duda alguna el CES era lo mejor. Y era lo mejor por el programa, pero sobre todo también lo que tú acabas de mencionar por la popularidad. Mucha gente quería estudiar ahí. Y yo decía en su momento, pues, pucha, si la gente quiere estudiar ahí es por algo, ¿verdad? Me acuerdo que me presenté al CESA y al Rosario. El Rosario en su momento también me llamó la atención, pero yo sí o sí quería el CESA. eh, y bueno, quedé, pero fue algo de todo un poco, fue algo de todo un poco de popularidad, creo que en su momento era la mejor y sigue siendo la mejor escuela de administración y por eso lo escogí. Ahora, Daniel, yo te diría que sí, ¿ah? Yo te diría que hoy en día una persona que tenga espíritu emprendedor, no conozco a fondo y en detalle el resto de los programas, el resto de los pensums, pero el CESA te forma para ser emprendedor. Y si a mí me preguntan qué rescatas del CESA, que muchas veces lo preguntan, yo siempre digo dos cosas. Uno son los contactos. Sin duda alguna los contactos que el CESA te deja en temas empresariales, en temas de emprendimiento, en temas corporativos es muy importante. Y tarde o temprano creo que todos los terminamos utilizando para algo. Ay, pucha, yo recuerdo que en segundo semestre estudié con este man que está trabajando en tal parte, vamos a llamarlo. Y esa comunidad y esa cercanía se ayuda mucho. Entonces, por un lado el networking que el CESA genera y por el segundo es lo que les mencioné ahorita en un principio, que la teoría sí existe en el CESA, incluso el CESA creo que tiene fama de que es muy fácil académicamente y demás, y la verdad es que a mí no se me hizo difícil, pero sí te forma en el mundo práctico, en la realidad. Incluso para mí hay tres materias que son súper bacanas y súper importantes. Una es la de espíritu emprendedor, que te hacen formar un modelo de negocio desde cero. Yo incluso soy mentor, llevo 2 años larguitos de mentor de 2 clases en el CESA, una creatividad e innovación y otra espíritu emprendedor. Y en sexto y en séptimo semestre, no sé si lo han cambiado antes, pero en su momento era así, hay una clase de visitas empresariales, todo el semestre, una visita una vez a la semana. Te llevan a una empresa donde tú puedes ver cómo trabaja la gente y te llevan a empresas de todo tipo, empresas manufactureras, empresas comercializadoras, empresas diseñadoras, incluso Verdi, hace un año largo, yo tengo un contacto directo con la directora de egresados y Verdi ya pertenece a ese programa. Ya hemos recibido 3 o 4 grupos de sexto, séptimo semestre que van al taller de nosotros y van a ver lo que hacemos. Y nos sentamos con ellos y les contamos qué hacemos, cómo lo hacemos, nos hacen muchas preguntas, incluso el año pasado eh, nos escogieron como la mejor empresa que visitar, las que más les gustó. Creo que era una de las preguntas del examen final, donde les preguntaban qué empresa fue la que más les gustó. Y me recuerdo que una prima de alguien que trabajaba con nosotros en Verdi le contó que la que más votos había sacado era Verdi. Entonces creo que algo de valor le estamos entregando a los estudiantes, pero sin duda alguna el CESA te forma para eso.
te forma para ser emprendedor y para la vida laboral con respecto a lo que tú quieras hacer. Si quieres emprender, emprende. Y bueno, algo que me acabo de acordar que en algún momento se lo escuché a, creo que en uno de los podcasts que escucho, y decía, es que todos somos emprendedores, no solo el que emprende. Si tú eres un empleado, tú eres un emprendedor en cada día, porque si tú eres el director de mercadeo y te dicen que tienes que desarrollar una campaña de pauta digital segmentada en estos territorios, eso es un emprendimiento y tienes que desarrollar ese emprendimiento y tienes que contar con recursos, tanto humanos como financieros, tienes que contar con tiempo, tienes que tener indicadores, tienes que tener una rentabilidad y eso es un emprendimiento dentro del trabajo. Yo creo que todos nosotros somos emprendedores en lo que hacemos y para mí esa es una muy buena escuela de eso. Bueno, hay Pues que, ya sobre, dices eso, pues me surge una pregunta, sobre todo, pues, a ver, viendo un poquito de tu experiencia laboral, y es que, digamos, pues, cuando pues, comienzas, estás en fin de ter, digamos, es todo lo opuesto, digamos, a lo que sería emprender. Obviamente, escuchando lo que dices de que cada persona que sea en un trabajo, digamos, tradicional, pues puede estar como emprendiendo. Tú, pues, con ese pensamiento que sales con todo el tema del emprendimiento, porque decides sentar, digamos, una entidad que, digamos, es, pues, estatal, digamos, que obviamente su entorno, su pensamiento no va tanto de la mano del emprendimiento. Mira, eh, eso es muy curioso. Primero me costó mucho trabajo conseguir mi primer trabajo. Me acuerdo que yo volví eh, finalizando el 2016 de Barcelona, de mi doble titulación, y me demoré 4 o 5 meses conseguir trabajo. No era fácil en su momento conseguir trabajo a alguien que no tuviera práctica. Y en su momento me acuerdo que tenía pensamientos de, pucha, porque no hice prácticas, pero después pensé todo lo que aprendí en Barcelona de cultura, networking, de vida, de viajes, y yo dije, no, esto no lo cambio por nada. Y siempre tuve ganas y algo de curiosidad de entender cómo se movía el mundo público en Colombia. Findeter es una organización público-privada y yo siempre tuve esa inquietud. A mí el tema político me gusta estar enterado y me gusta entenderlo. Creo que nunca trabajaría ahí como tal, pues uno nunca puede decir nunca, pero me gusta entenderlo. Al final la política mueve la economía de un país y la economía de un país mueve el emprendimiento y mueve los negocios, entonces me gusta estar enterado y siempre tuve esa espina por entender cómo se movía el mundo público y creí que Findeter era una muy buena opción por lo que les mencionaba que es público-privado. Pero yo en el fondo siempre supe que a largo plazo eso no era lo que a mí me iba a apasionar y a gustar hacer. Sin embargo, tuve una muy buena experiencia. Estuve 2 años en Findeter, eh, donde pude ver cómo hay muchos manejos de los cuales no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero uno de eso también aprende, así como otras cosas que también me generaron mucho valor. Y por eso fue que entré ahí. Yo estuve pues, en una vicepresidencia técnica y nosotros lo que hacíamos era ejecutar proyectos de infraestructura, acueducto, alcantarillado en todo el país. Y básicamente pues, era un trabajo que también tenía una parte social que me gustaba. bueno, yo me devuelvo una cosa porque saqué una conclusión de lo que dijiste muy chévere, y es que universidades deben fomentar ese espíritu emprendedor, pero no necesariamente para que sean el típico emprendedor que funda una empresa, sino para que sean emprendedores dentro de una empresa. Para eso hay un nombre que es como intrapreneur. Y también aprender que si uno está en el esquema de una empresa, digamos uno es gerente, uno tiene que aprender a no ahogar ese espíritu dentro de las personas que están subordinadas a uno, porque más allá de lo que tú dijiste que es, claro, mercadeo, finanzas y todo eso, es también como la innovación en esas áreas, que yo creo que es lo que de pronto es el chip diferenciador de lo que podríamos como definir emprendedor. Entonces parece chévere que le den el valor que le corresponde al término en el CESA, y la verdad eso es algo que no se veía antes. Alguna vez leí un libro que decía, no, es que llegó a una junta directiva una persona que se considera emprendedora, y había de pronto unos empresarios más de vieja guardia
y ella se dijo, yo soy emprendedora, y todas quedaron como, uy, pero ¿por qué dice eso? Usted es empresaria, cuando pues no, tiene cosas muy valiosas ser emprendedor, entonces pues, no sé, me pareció súper chévere ese punto. Total, y mira que hay algo que incluso yo he venido aprendiendo hace poco y creo que pasa mucho, por lo menos en Colombia, o en el entorno en el que uno se mueve, y es, nos da miedo brillar. Y nos da miedo brillar porque nos da miedo el que dirán, o tomar decisiones, o no confiamos en si somos buenos o no, ¿verdad? A mí muchas veces me ha pasado, eh, por no querer entorpecer a un tercero o por dejar que otro brille, yo no he brillado. Y eso también está mal, porque yo considero que uno tiene que ser egocéntrico en el buen sentido. Si tú te consideras que eres bueno y sabes que eres bueno, el ego está bien. Claro, tienes que saber manejarlo y tienes que saber manejarlo para saber que eso no te hace superior que nadie, para saber que eso no quiere decir que puedas pisotear al que tú quieras, porque no. Pero cuando uno es egocéntrico en el buen sentido, y espero que lo entiendan de esa manera, uno se llena de confianza. Y los seres humanos necesitamos confianza para poder desarrollar en plenitud lo que queremos hacer. Yo incluso solo tengo un tatuaje y el tatuaje que tengo significa vivamos en plenitud, porque ese lema para mí es muy importante. Es algo en lo que trato de trabajar todos los días y si les puedo dejar un consejo a alguien que sea ese, vivamos en plenitud brillando, lo que queramos ser, como lo queramos ser, pero hay que brillar y no tener miedo a cómo hacerlo sin nunca faltarle el respeto a nadie ni pisotear a nadie. Pues sin meternos a ser demasiado espirituales, porque me gustó mucho lo que acabas de decir, yo, por ejemplo, pienso que una persona que de pronto es insegura o tiene miedo de dar su voz, es la persona que en realidad está siendo egocéntrica, está demasiado como ensimismada en ella misma, en el que dirán, en los demás, y de pronto una persona con un ego más bajo entiende que es su papel en el universo es importante, que no tiene por qué Total, preocuparse por el pensamiento o cómo los otros vayan a tomar sus acciones. Entonces, pues me parece chévere que lo consideres algo como tan importante. totalmente de acuerdo. Bueno, Bueno, sí, hágale, hágale. un poco más, digamos, en el tema, pues llama la curiosidad, ¿cómo llegas a Verdi? ¿Llegas siendo CEO o llegas en otra posición y luego llegas, pues te ponen como CEO de Verdi? ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo los conoces? Digamos, pues los que no conocen Verdi, pues es una empresa, más o menos, pues que la historia cuenta que nace en 1995 con, digamos, el papá, los dos fundadores en donde pues él crea como una idea nueva de unir los textiles como con materiales metálicos, que es bastante interesante como en temas de artesanías, pero bueno, cuéntanos tú cómo es esa llegada a Verdi, que es hoy en día una empresa pues bastante reconocida y grande en el país en temas de artesanías. Sí, miren que esa historia es algo chistosa. Yo en su momento trabajaba, yo era representante comercial de un grupo empresarial que tenía una planta de biodiesel y yo vendía biodiesel a mayoristas. Una línea súper técnica, ¿eh? Me tocaba entender temas químicos y físicos para poder vender. Y yo vivía en Santa Marta en ese entonces, quería volver a Bogotá. En su momento tenía a mi novia allá, mis amistades estaban allá. eh, quería volver a Bogotá. Yo no tenía ni idea que era Verdi. Yo soy un tipo en temas de diseño y de moda súper básico. Me ha tocado aprender en Verdi, pero antes de Verdi no tenía ni idea. Para mí una tela era igualita a cualquier. Y en su momento, Tomás, que es el fundador y hoy en día el director creativo de Verdi, eh, postearon, no sé si fue él o desde la cuenta de Verdi, que estaban buscando un financiero, un coordinador, analista financiero. En ese momento me lo hicieron llegar, yo no sabía que era Verdi, ahí empecé a averiguar, a investigar, mandé mi hoja de vida, me recomendaron con un conocido y me reuní con Tomás en Bogotá. Me reuní con él, hablamos, hubo química, fue una conversación muy bacana. Incluso en ese entonces, nosotros en Verdi tenemos un showroom muy bacano. En ese entonces estaba en obras. Y me acuerdo que él me dijo, ven y acompáñame y te muestro algo que estamos haciendo. Eh, pero esa vez no llegamos a un acuerdo económico. Yo para volver a Bogotá
digamos que tenía claro la base que necesitaba para sostenerme, y él también tenía claro cuánto era el máximo presupuesto que tenía para ese cargo. Entonces no llegamos a un acuerdo, pero súper bien, súper buena onda. Y unos meses después, 6, 7 meses, no recuerdo, me llamó y me dijo: Iván, mira, hice una consultoría y me dijeron que es momento de poner el primer gerente de Verdi. Yo dije como que, escucha, bacano, suena bien. Yo estaba en Bogotá de casualidad, me reuní con él al día siguiente, él viajaba al día siguiente a París, y me acuerdo que a los 3, 4 días me envió la propuesta. Yo dije, pues pucha, listo, bueno, me toca tomar decisión. Me acuerdo que no lo pensé mucho, eh, económicamente era atractivo, era donde yo quería estar, el reto era interesante, sí me causaba mucha ansiedad y mucha curiosidad. Yo en ese momento tenía 26 años, ser gerente de una empresa de alrededor de 40, 45 empleados en ese entonces, sin entender ni conocer mucho eh, cómo era liderar una empresa. Uno puede liderar un equipo, pero liderar una empresa es complejo. Pero yo siempre he sido de retos. Yo digo que los seres humanos aprendemos cuando salimos de la zona de confort y cuando cometemos errores. Es cuando más aprendemos, para mí, a mi modo de ver. Entonces yo dije, voy para adelante. Y me acuerdo que así inicié en Verdi. Yo entraba un 7 de octubre, pero me dio apendicitis 3 o 4 días antes y me tocó entrar un 8, un 9 de octubre, algo así, el 2019. Ahí empecé, siendo el primer gerente y hasta ahora el único gerente de Verdi. Mm, Bueno, muy chévere hasta ahí. Tú dijiste una cosa que me pareció interesante y es que uno donde más aprende son en los errores y saliéndose de la zona de confort. Digamos, ha sido lo más retador de asumir esta posición? Que digamos, tú dijiste, tú pues hayas tenido que, exacto, que salirte de la zona de confort y decir, de pronto llegué acá sin estabilidad y la tengo que desarrollar. Eso es muy importante porque seguramente muchos de los fundadores que nos escuchan de emprendimientos tendrán ese mismo problema. Y cómo lo resolviste para, decir, para lograr conseguir esa habilidad? Yo creo que el reto más duro que hemos tenido en Verdi en su momento cuando yo llegué, no habían procesos ni estructuras, ¿verdad? Teníamos un norte de a dónde queríamos llegar, pero no sabíamos cómo. No teníamos ni idea de cómo llegar allá. Y para llegar allá tocaba quemar muchas etapas, muchísimas etapas. Entonces el reto más grande fue empaparme sin tener conocimiento de muchos procesos y muchos temas, y a través de la intuición tratar de tomar la mejor decisión posible. De la intuición y también estudiando y preguntando. Alguna vez le escuché a una prima que estuvo en una charla de un empresario muy importante en Colombia, que viene siendo presidente de una de las empresas más grandes del país, y él decía, ser gerente es saber liderar, es tener don de gente. Si tú sabes liderar, si tú le sabes sacar el máximo a las personas que están al lado tuyo, te va a ir bien. Si tú te sabes rodear, te va a ir bien. Tú no tienes que saber sacar el WAC, el EBITDA. Si tienes un buen financiero al cual tú sabes liderar y tú sabes apoyar, y claramente tener cierto conocimiento para analizar y tomar decisiones gerenciales, te va a ir bien. Entonces, con ese liderazgo, poco a poco fuimos creando estructuras, procesos y equipos. En estos 3 años hemos creado más de 15 equipos que no existían. Con decirles que ya no había control de inventario, con decirles que no había un computador en producción, no existía, no había información de nada. Entonces, querer llegar a un punto sin tener bases fue un proceso súper difícil. Fue un proceso de muchos errores, de muchos aprendizajes, de muchas preguntas, de muchas inquietudes, pero siempre íbamos avanzando. Siempre fuimos avanzando, y hoy en día podemos decir que Verdi es una empresa súper estructurada, súper sólida, con equipos de trabajo muy talentosos, y enfocados al logro. Bueno, de esa pregunta que te hizo Daniel, me quedé pensando, y es que tú llegas a Verdi, asumes tu rol de gerente terminando el 2019 y llega el 2020
llega la pandemia y pues nos cuenta ahorita que han estructurado la empresa, digamos, ese reto, ¿cómo fue ese reto para ti siendo el primer gerente, intentando estructurarla y además pues luchando para que la empresa, digamos, obviamente todas sufrieron con la pandemia, pues sobre todo, digamos, ustedes pues tienen un producto que no es un producto esencial ni nada, como no, pues me voy a levantar hoy, voy a comprarme un tapete verde porque me pareció chévere durante la pandemia, no. O sea, era un producto difícil, digamos, de vender y sobre todo algo que difícil de hacer era que tú estabas intentando estructurar la empresa. O sea, ¿cómo fue ese reto durante, pues, por lo menos el 2020, que fue lo más difícil? Eso fue durísimo y muy estresante. Eh, para la mayoría de emprendimientos, el flujo de caja es el limitante número uno. Cuando empezó la pandemia, o bueno, antes, había mucha incertidumbre. Uno no sabía qué podía pasar. Yo me considero una persona muy optimista y yo siempre dije, esto durará 15 días, máximo un mes. Sin embargo, sabía que como gerente de la empresa tocaba organizarse y tocaba tener planes de contingencia. Entonces nos tocó hacer muchísimas cosas. Nos tocó coger el presupuesto de ventas y de gastos y hacer una contingencia A, B y C con diferentes escenarios. Y con base a esos escenarios íbamos a ir actuando. Eso lo construimos junto con el consultor financiero. Pero el reto más grande que tuvimos, y por eso mencioné el tema del flujo de caja, el flujo de caja de Verdi es cuando entregamos productos. Y como cerraron todo, yo dije, pues pucha, ¿qué vamos a hacer? No podemos producir. ¿Cómo voy a entregar y cómo a recaudar caja? Entonces acá nos tocó hacer algo que no sé si lo puedo decir o no, pero vamos a decirlo, estamos en confianza. Mudamos unos artesanos al taller. Previamente los reunimos, me acuerdo que Tomás los llamó uno por uno y movimos a 5 o 6 artesanos claves de cada uno de los procesos. Nos tocó en tiempo récord comprar colchones inflables, sábanas, cojines, hablar con el vecino al lado para que preparara desayuno, almuerzo y comida, llevar una nevera. Fue un reto y una logística súper estresante que lo sacamos adelante, me acuerdo que en tiempo récord, y ahí siempre les estaré agradecido a los artesanos porque nunca dijeron que no, siempre tuvieron la voluntad y el sentido de pertenencia de trabajar. Y ahí, obviamente, con una capacidad mucho más pequeña, pero seguimos produciendo y empezamos a entregar y entregar y entregar y a recaudar caja. Me acuerdo que el cierre, si mal no estoy, fue un 27 de marzo del 2020 y mayo del 2020, es decir, un mes largo después, fue el mejor mes de venta en la historia de Verti. Nosotros también teníamos unas contingencias salariales y de recorte personal en caso tal de que nos tocara hacerlo. Y me acuerdo que no nos tocó hacer nada. Solo el mes de abril hubo una reducción salarial que nos tocó hacer porque no sabíamos qué podía pasar por incertidumbre, pero después de abril, nada de la contingencia que habíamos creado la ejecutamos, porque todo empezó a fluir. Mayo fue el mejor mes de venta en su momento en la historia de la empresa. Mantuvimos todos todos los empleos los mantuvimos. Eso fue algo muy claro que siempre tuvimos con Tomás desde la cabeza de Verdi y es, aquí no queremos dejar sin trabajo absolutamente a nadie. A nadie. Mantuvimos los empleos e incluso generamos más empleos. Nosotros en pandemia contratamos bastante y bueno, después el gobierno sacó algunos subsidios por contratación de ciertas edades y demás. Me pareció muy bien para incentivarlo y el reto fue que la empresa no se derrumbara. Bueno, ahí me surge una pregunta y es, en ese papel que tú tienes de CEO, de gerente, y encuentras como tantos incendios, tantas cosas, tú ves toda la empresa en lo macro, ¿tú cómo priorizas? Y esto va con otra pregunta que es, uno de pronto tendría el sentido de proactividad, no voy a dormir, voy a trabajar, voy a, mejor dicho, solucionar todo en un día. También cómo es la mentalidad para resolver todo esto, para no, para mantener la cordura y decir, bueno, esto es lo que primero tenemos que hacer. Entonces, no sé, ¿tú cómo lo manejas? En un principio y hasta hace poco, para mí fue muy difícil porque yo nunca tuve
digamos que un apoyo con quien yo pudiera confiar cierta información, ¿verdad? En ese momento éramos Tomás y yo, pero el que lideraba y ejecutaba el día a día de la empresa era yo. Y Tomás estaba enterado de todo, pero el resto del equipo no entendía la realidad. No entendía las dificultades en flujo de caja, no entendía los problemas con proveedores, no entendía los problemas que teníamos en contabilidad, en temas financieros. Y todo ese malestar me tocaba absorberlo a mí porque yo al equipo de trabajo no podía mostrarle los problemas que teníamos. Es un equipo de trabajo joven que no podíamos desmotivar. Yo creo que tengo, de cierto modo, un don de intuición y eso a mí me ha funcionado bastante bien porque en un principio, Verdi, las decisiones yo las tomaba con base a la intuición, porque no teníamos información con la cual yo podía basarme para tomar decisiones certeras. Para mí la intuición fue muy importante eh, y nunca mostrarle al equipo de trabajo que no teníamos el toro por los cachos. Habían días que yo llegaba y yo decía, escucha, esta vaina, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo ni idea. Habían días que teníamos miles de problemas, pero yo llegaba con buena cara, con buenas sonrisas, y sentía que me estaba angustiando, salía, daba una vuelta, caminaba y trataba de mantener al equipo motivado porque yo sabía que sin el equipo no podía conseguir lo que queríamos conseguir. ¿Y cómo hacíamos eso? Brindándole mucha autonomía. Yo me considero que soy un jefe que me gusta brindarle autonomía a los empleados. Creo que eso les genera mucho más aprendizaje y sobre todo un sentido de pertenencia porque se les da la potestad de, este es tu cargo, esta es tu responsabilidad, ¿qué hubo? Ejecute. Claramente cuando necesiten apoyo, uno siempre va a estar, pero dando autonomía. Eh, Soy flexible con muchas cosas porque me gusta, y ahorita lo preguntas, me gusta tener ese balance entre lo profesional y lo personal. Yo siempre les decía, a mí no me sirve que tú trabajes hasta las 10 de la noche hoy, martes o miércoles, porque mañana jueves no me vas a rendir igual. Si tienes un cumpleaños, sal, disfruta, tómate algo, ríete, llénate de energía, motívate, y tú mañana me vas a llegar súper feliz y me vas a brindar el 110%. Entonces, para mí el equilibrio entre lo profesional y lo personal es súper importante. Con muchos empleados, muchas veces les decía, vete a descansar, no te quiero ver más, ya por hoy está bueno. Vete a descansar o porque lo veía estresado o saturado o tenía algún problema familiar, vete a descansar y mañana es un día nuevo y mañana empezamos. Para mí ese equilibrio es muy importante. Y de ahí tengo otra pregunta que es, ¿cómo es tu forma de liderar? ¿Es como micromanagement? O sea, tú le indicas como paso a paso a la persona, estás muy encima. ¿Es más como de poner una visión y, bueno, bandéense? ¿O es dependiendo de la personalidad del trabajador? Sí, el liderazgo para mí es un tema que es de mucha inteligencia emocional. A cada persona hay que manejarla diferente. Hay que entender cómo es la persona y cómo se puede explotar al máximo sus habilidades. Ahora, para mí, el micromanagement para mí no funciona. No funciona porque me desgasta a mí y también va a desgastar y va a generar desconfianza a en el momento de la toma de decisiones a la persona. Yo lo que trato de hacer es explicarle a la persona por qué tenemos que hacer esa tarea, cuáles van a ser los beneficios y cuáles son los resultados que esperamos, ¿verdad? Y que la persona ejecute. Yo les digo, si ustedes están acá, es porque son muy buenos. Créetelo y sácalo adelante. Esto que queremos hacer es por esto, esto, esto y esto, y queremos llegar acá. Incluso la semana pasada, o hace 2 semanas, me escribió un auxiliar de comercio exterior, que su jefe directo es la ejecutiva de comercio exterior y después tiene otro jefe y después estoy yo. Y me escribió y me dijo por WhatsApp, jefe, me gustaría que me diera una retroalimentación. Y yo le dije, Will, este no es el canal adecuado ni el momento, cítame una reunión y con mucho gusto te hago una retroalimentación. Y la semana siguiente nos reunimos y una de las observaciones que le hice fue que tocaba ejecutar más rápido. Y le puse un ejemplo. Y el ejemplo fue, porque también hablamos de la comunicación asertiva. Estoy recortando, eso para mí es muy importante. Tú con comunicación asertiva, digas lo que digas y lo haces con comunicación asertiva, la persona va a entender. Y le puse el ejemplo de, Will, ¿qué pasa si yo
te digo, necesito que para hoy a las 10 de la noche me hagas un escrito de 10.000 palabras. Sí o sí me lo tienes que hacer. Esa era una opción. Y la otra opción es, Will, ven acá. Imagínate que de X empresa lanzaron una convocatoria que nos podemos ganar unos recursos de 75 millones de pesos para exportaciones, pero nos piden un escrito de 10.000 páginas. Y si ganamos, nos regalan un viaje a un safari en África a toda la empresa. Y yo le pregunté, ¿ves la diferencia en la comunicación asertiva? Si yo te pongo una tarea y no te explico el por qué, o si te pongo la misma tarea y te digo el por qué tenemos que hacerlo y cuál va a ser el resultado y los beneficios. Y él me dijo, jefe, lo haría con el mayor de los gustos si me lo dices de esta manera. Entonces creo que la comunicación asertiva también es muy importante y hacerlo sentir parte del proceso. Aunque eso me causa curiosidad porque yo creo que eso va de la mano con conocerte sea uno mismo, porque hay gente que cree que tiene comunicación asertiva y la verdad yo creo que le pregunta a muchas personas y le van a decir, oiga, no, en realidad no. Entonces también me parece chévere esa persona que hubiera buscado retroalimentación. Eh, no sé, así uno sea empleado, CEO, fundador, es algo chévere de buscar, ¿no? Sí, y eso es muy del momento, cuando uno está teniendo esas conversaciones con la persona, uno la tiene que analizar, porque a veces uno cree que dijo algo correcto y a la persona no le gustó. Y uno lo nota por su mirada, por su cambio de actitud, por su cambio de postura, porque se cogió el pelo. Y uno tiene que entender esos momentos o para no repetirlo o para motivarla por otro lado. Entonces, cada conversación es totalmente diferente y hay que saber leerla, hay que tener mucha intuición y mucho análisis con la persona. Y cuando uno conoce a la persona es mucho más fácil. Pues por lo menos a mí esos test que hacen normalmente en las empresas que a uno lo clasifican de acuerdo a su personalidad, hace mucho Sí, tiempo yo pensaba como no, que boba, eso no debe decir nada. Pero últimamente, por una empresa con la que tengo cercanía, digo, qué cosa tan valiosa. Las personas saben como, ah, tal persona, están clasificados en colores, es una roja. Son una persona explosiva, que va diciendo las cosas como se le vienen en la mente, y están los azules, que se callan y se vuelven pasivo-agresivos y no les es más difícil como expresar, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios o dinámicas, así sea con el propio jefe de uno, pues demasiado importantes. sí. En Verdi, desde el equipo de recursos humanos, hacemos uno que le preguntamos los 3 primeros animales que se le vienen a la cabeza y cada animal tiene su historia y tiene sus cualidades. Y con base a eso, pues nos envían un concepto de su inteligencia emocional. Si esa persona puede trabajar bajo presión, si puede trabajar con su jefe, si puede trabajar con su compañero, y eso es muy importante. Eso es demasiado importante en una empresa, saber juntar a las personas correctas. Bueno, Bueno, ahí me surge otra pregunta muy ligada a esto y es, digamos, en el curso que estás dando en el CESA o ya sea en Verdi, ¿te has encontrado frente a una persona que tú digas, uy, esta persona definitivamente es un emprendedor, le cuesta demasiado ser empleado, emprendedor, pero como que no quiere, digamos, como someterse a una jerarquía, sino que quiere salir al mundo a construir? ¿O tú crees que, mejor dicho, el emprendedor nace o se hace? ¿O tú cómo lo ves? Yo creo que un poquito las dos. Yo creo que hay personas que tienen un espíritu emprendedor que sí o sí desde pequeño nacieron para eso y constantemente lo es. Creo que ya he tenido 4 o 5 cursos de mentoría en el CESA y hay alumnos que yo digo, escucha, son brillantes y vinieron para esto, vinieron para crear y hacer cosas nuevas. Perdón. Como también me he encontrado personas que son súper estructuradas, que les gusta el ambiente laboral, que les gusta la rutina y también les va bien, pero yo creo que eso es parte y parte, sin duda alguna. Creo que hay gente que nace para eso y hay personas que también se construyen o que incluso tienen un equilibrio, como en este caso lo puedo ser yo, que, que me gusta el mundo laboral, pero también tengo unos emprendimientos que me apasionan y me gustan de la misma manera. bueno, ya que Daniel pues, te hace pues, esa pregunta y tú lo comentas, pues pudimos ver, digamos, en tu perfil un tema del el área Magda y Calamaro que pues, comenta al principio. ¿Cuál es tu relación con ella? Digamos, tú eres el fundador o cómo es tu participación en estos dos emprendimientos. Pues el tema de la heladería, pues es muy rico los helados, pues para que después la gente que nos oiga los pueda buscar y pues los zapatos sean también como un tema artesanal pues, un tema, digamos, de zapatos como para tierra caliente, todo esto son muy chéveres. Entonces, cuéntanos un poco eso. ¿Esa es tu parte de emprendedor? ¿Cómo es ahí tu Sí, participación?
Sí, de ambos negocios, de ambos emprendimientos soy socio. Heladería Magda es un negocio familiar. Soy socio junto con mi prima, una prima que vive en Medellín, es paisa, mi mamá y mi tía. Pues a mi mamá y a mi tía las involucramos en el negocio. Eh, la historia viene de una receta casera de mi abuela, eh, que siempre fue un plan que nos unía como familia. En todos los planes familiares había el helado hecho por la abuela, que era una delicia. Y ahí surgió la idea, esto fue a finales del 2018, diciembre, y en el 2019 empezamos a ejecutar. Hoy en día tenemos presencia en 4 ciudades: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Santa Marta. Las ventas vienen creciendo muy bien. Han sido muchos retos que hemos tenido, incluso de verdad que ahorita hablamos y les mando para que los prueben allá en Bogotá, que de verdad que son muy ricos y sé que les va a gustar. Y un emprendimiento es un reto constantemente. Hoy en día tenemos una próxima meta clara, que es abrir un primer punto de venta físico. Hasta ahora tenemos una fábrica de producción en Medellín y de ahí despachamos a las otras 3 ciudades y abarcamos Medellín. Pero empezamos, me acuerdo que en Santa Marta empezamos un 26 de marzo, mi mamá y yo haciendo 6 litros de helado en la cocina. 6 litros, que no es nada. Llamé a mis amigos cercanos y les dije: ¿qué hubo? ¿Qué helado quieres? Estoy vendiendo esto, me lo compras sí o sí. Si no tienes plata, me lo pagas después. Ese día vendí los primeros 6 litros y empezaron a dar buen feedback. En Medellín ya la marca tenía unos meses adelantados, 3, 4, 5 meses adelantados. Así empezamos en Santa Marta. Poco a poco fuimos creciendo, comprando maquinaria, haciendo alianzas, innovando productos. Empezamos creo que con 7, 8 productos. Hoy en día tenemos más de 20 sabores y 2 o 3 productos diferentes, colaboraciones importantes que nos han servido. En su momento aperturamos Barranquilla a través de una cocina oculta, después nos fuimos a Bogotá y cada vez queriendo crecer mucho más. Y Calamaro, que es una Pero bueno, marca... yo ahí te tengo una Sí, pregunta, te interrumpo. Digamos, ¿cómo ese tema de emprender, digamos, obviamente con la familia, mucha gente pues siempre emprende como con el hermano, con el primo, pero con tu tía y con tu mamá, o sea, digamos que son generaciones diferentes, digamos, cómo es el rol de cada uno, porque obviamente en todo emprendimiento en que la gente diga que todo es perfecto, que todo es color de rosa, siempre van a haber conflictos, que no, que el proceso es así, sobre todo pues que es la mamá de uno, entonces pues siempre quiere tener la razón por encima de uno. Entonces, ¿cómo ha sido esa relación en ese emprendimiento? yo creo que ahí hay que tener mucha sensatez a la hora de tomar decisiones y entender quién es bueno para qué. En su momento mi prima fue quien me llamó al emprendimiento cuando apenas estaba empezando en Medellín, y era algo familiar, que yo siempre tuve claro que eso en algún momento puede generar roces, pero ahí es cuando uno tiene que ser sensato a la hora de tomar decisiones. Después fuimos involucrando a mi mamá y a mi tía porque queremos que también sea algo familiar. Queríamos involucrarlas a ellas porque la receta venía de sus mamás. Nuestra familia materna es muy unida. Los primos hermanos somos como hermanos. Y ahí empezamos. Hoy en día mi prima se dedica 100% a la operación de la marca, el tema de producción, manejo de proveedores, eh, logística, despachos. Mi tía es muy buena en innovación. Todo el día está pensando que este sabor, que este diseño, que este color, que esta marca. Mi mamá es súper buena en la cocina y ejecutando, es súper buena ejecutando, y yo estoy ayudando más en el tema administrativo, financiero, contable, legal, laboral. Entonces cada uno tiene sus roles. Todos los meses empezamos a hacer una reunión de cierre donde miramos resultados del mes anterior, donde miramos qué está por venir, donde miramos qué errores cometimos, pero eso lo hacemos de cierto modo para involucrar más a mi mamá y a mi tía, y que ellas tengan, como lo decías tú, vienen de otra generación. Entonces la comunicación que toca utilizar con ellas es diferente para que entiendan cómo va la empresa, cómo va su negocio, y tengan cada vez más sentido de pertenencia y sepan que esto también es de ellas. Eh, pero sí, eso hay que cuidarlo constantemente, porque el tema familiar hay que saberlo manejar. Bueno, yo tengo una pregunta personal, pero me muero de ganas de hacerla. Y es que yo escuchándote,
veo que eres una persona que tiene demasiadas cosas en el momento, o sea, CEO, dos emprendimientos, seguramente sigues haciendo deporte y pues digamos como que mantienes un equilibrio con todo eso. ¿Cuál es la clave para esto? De pronto es un tema organizacional, tú organizas tus semanas, tus meses, ¿cómo haces cuando de pronto hay un, no sé, hay un problema y entonces este equilibrio comienza a tambalearse? Y si tienes algunos hábitos para mantener ese equilibrio, no sé, cuánto duermes, cuántas horas dedicas a descansar, cómo manejas tus días. Por eso digo que es un poco personal. Sí, para mí, y se los mencionaba al principio, para mí es con la mente, es controlar la mente. Em, Cada vez me convenzo más que si tú controlas tu mente, puedes hacer lo que tú quieras. Em, También soy muy ordenado, yo soy muy cuadriculado con los procesos, con los tiempos. Si tenemos una reunión a las 4, la empezamos a las 4. Si la reunión es hasta las 4:30, hasta las 4:30, porque también es respetar a las otras personas que se prepararon para eso. Eh, entonces, un día mío hago ejercicio todas las mañanas, incluso ahorita que estoy viajando bastante, no importa dónde esté, hago ejercicio como pueda. Para mí el ejercicio es energía, es motivación, es dejar atrás los estreses y las angustias. La noche antes ya yo preparé mi día, por lo menos en mi mente. A veces eso no sale como uno lo planea, pero ya yo me levanto sabiendo cómo va a ser mi día y cuáles son las cosas que sí o sí tengo que hacer. Hago ejercicio en la mañana, me gusta en la mañana porque estoy desconectado y uno se levanta fresco. A veces cuando uno hace ejercicio en la noche, uno está pensando en el día y no es lo mismo. Ahí empiezo mi día laboral. Yo soy mucho más de mañana que de tarde. A mí la mañana me funciona y me rinde mucho más que la tarde. Eh, entonces, por lo general, las mañanas estoy lleno de reuniones donde puedo avanzar, hablo con los equipos, le hago seguimiento, miro cómo van. Si veo que alguien está desmotivado, trato de motivarlo. Con las comidas, yo solo desayuno, almuerzo y como, no como entre comidas. Eh, en la tarde, por lo general, tengo más tiempo para revisar correos, llamadas, revisar WhatsApp, ponerme al día y por lo general mi día acaba temprano porque necesito tener ese equilibrio entre lo profesional y personal. Siempre estoy pendiente y dispuesto. Yo creo que nunca le he dicho que no a algún empleado con cualquier petición que tengan y me acuesto temprano. Trato de leer todas las noches. Ahorita me estoy leyendo un libro de Elon Musk que habla de Tesla, habla de PayU, habla de SpaceX. Trato de leer todas las noches, veo el noticiero para mantenerme informado y me acuesto organizando el día siguiente, trato de desconectar mi mente y me acuesto a dormir para levantarme a la misma rutina. No, es tremenda rutina, o sea, es como lo que todas las personas quieren tener, pero por eso me interesa tanto, porque no es difícil. Uno a veces procrastina demasiado y yo entiendo lo que dices. Claramente la solución está en decirle a la mente de uno, oiga, levántese a hacer ejercicio, oiga, no se deje llevar, sino haga una pausa hasta acá. ¿Qué te ha servido para fortalecer esa mentalidad, la mente? ¿Qué te ha servido a ti o es algo que de pronto naciste con eso? Yo creo que sí es algo eh, con lo que he crecido, pero también he tratado de leer mucho al respecto. Me he leído muchos libros de salud mental y de cómo aumentar y tener un máximo desempeño. Pero creo que también mi terquedad, de cierto modo, ha servido un poquito. Por ejemplo, a veces, qué sé yo, mi novia me regaña porque me siento mal e igual voy a hacer ejercicio. Y yo le digo, pero es que, ¿por qué una tos o una gripita o un dolorcito en el pie me va a evitar hacer ejercicio? De pronto me estoy pasando la raya y médicamente sea mejor descansar, pero yo trato de decirle a mi mente que no hay barreras. Yo soy un tipo que no tomo pastillas, además que tengo problemas renales, insuficiencia renal y no puedo tomar muchos medicamentos, pero yo puedo tener el dolor de cabeza de tu vida y voy y me tomo un vaso de agua. Si de pronto ya es muy fuerte, me tomo una acetaminofén, pero trato de ser yo quien controle todo lo que me está pasando. A veces es imposible y a veces uno no puede y a veces hay cosas que se le salen de las manos, pero también me ha pasado, qué sé yo, que voy a jugar fútbol en la noche y me doblo el pie y tengo el tobillo hinchado, al día siguiente voy al gimnasio. Claramente no hago la misma rutina ni la misma manera,
pero es una forma de decirle a mi mente, tú puedes. Y así ha sido toda mi vida. Creo que también esa terquedad me ha funcionado y me ha servido. Yo creo que ser deportista de alto rendimiento en la juventud ayuda. Yo creo que ahí uno coge mucha disciplina y es muy difícil hacer ejercicio en ese nivel. Entonces yo creo que de pronto hay cosas que hacerlas rutinariamente es como, bueno, pues si hacía esto, puedo con esto también. Entonces, Sí, no, chéverísimo, chéverísimo. A propósito de eso, que pues nos dices que lees todas las noches, ¿hay algún libro, podcast, video, autor, lo que sea que nos recomiendes, que le recomiendes a nuestra audiencia que escuche en temas de emprendimiento, de liderazgo, de algo relacionado? hay varios, hay varios. Hay uno que me gusta mucho, que incluso me dieron en la universidad, en el CESA, o nos lo dieron a todos los que nos graduamos, que se llama Good to Great, y habla mucho de cómo las empresas buenas no llegan o cómo pueden llegar a ser excelentes. Ese fue un libro que es muy empresarial, que me gusta mucho. Antes del el último libro que me leí por completo fue el de Bob Iger, que fue un CEO de Disney. Duró más de 20 años en la compañía y habla mucho de liderazgo y de cómo manejar a la gente. Él empezó desde lo más bajo en Disney y llegó a ser el CEO de los más exitosos que ha tenido. Ese también me gustó mucho, pero he leído libros de servicio al cliente, de salud mental. Hay uno muy bueno que me gusta que se llama Servir con Pasión, que habla de 7 casos de empresas que para la persona que estudió e hizo el análisis habla de cómo brindar un servicio al cliente excepcional. Yo soy apasionado del servicio al cliente. Creo que el servicio al cliente es necesario en todo, hasta en la vida personal. Bueno, a mí me sonó uno que mencionaste que es Good to Great, porque yo también lo leí y es muy similar a lo que te pasó a ti. Y yo creo que está esta concepción de que el mismo fundador tiene que ser el CEO siempre. Y yo más bien creo que hay momentos. Una cosa es el fundador al principio, otra cosa es de pronto alguien que pueda mantener el negocio en lo más alto por más tiempo, que es de lo que habla el libro. Y diría que es algo muy parecido a lo que te pasó a ti eh, siendo el CEO ahora, ¿no? Más o Sí, menos. sí, mira que en ese libro mencionan, en algún capítulo, ya no recuerdo cuál porque me lo leí hace rato, pero mencionan que a veces las empresas evolucionan tanto y crecen tanto que las personas no crecen a ese mismo ritmo. Y cuando las empresas crecen, tienen que montarse las personas indicadas. De pronto, hoy en el año 1, yo le puedo funcionar a la empresa y la empresa me puede funcionar a mí. Pero de pronto en el año 3 o 4, la empresa creció de una manera y yo me quedé acá, o a mí me empezó a gustar eso, que ya yo no le sirvo a la empresa y la empresa no me sirve a mí. Entonces, recuerdo perfectamente la frase que decía que siempre uno tiene que tener the right people on the bus. No, pues digamos, ya que cuentas de eso, pues hay un ejemplo pues muy claro que es cuando pues en Apple deciden sacar a Steve Jobs, que digamos en su momento fue bastante polémico porque pues la mente creativa, el genio estaba saliendo del cargo pues más importante, que obviamente eso no le gustó a él le termina sirviendo porque pues termina creando Pixar y obviamente pues muchos años después se dan cuenta que lo necesitan en esa nueva etapa que está entrando la empresa, que es lo que dice Daniel, digamos. Claro, la empresa, pues yo como fundador, pues tengo la concepción, tengo la idea, pero si crece y no tengo la experiencia o, sí, exacto, como la experiencia, la manera de manejar ese crecimiento, pues toca poner a alguien más que sí sirva. Entonces, pues sí, o sea, tú llegaste en un momento verde y lo que nos dices, estructuraste una empresa que no tenía ni siquiera un computador en producción para saber en qué estaba, en qué inventario, porque hoy en día yo creo que si los fundadores ven hacia atrás, y se dan cuenta que si no hubieran hecho todo eso, seguramente no estarían donde están. Y yo creo que Sí, sobre el ejemplo que puso, el de Apple es chévere porque también pasó lo mismo después de Steve Jobs, como ¿dónde vamos a encontrar otro Steve Jobs? Que es como el típico fundador carismático que, mejor dicho, hizo todo para cargar a la empresa. Y era como, si ya somos la empresa más grande del mundo, de pronto no necesitamos otro Steve Jobs, necesitamos es una persona muy técnica y Tim Cook es una persona sí, experta en procesos, en logística,
en relaciones comerciales. Entonces, no sé, ese ejemplo está muy chévere, que cada una tiene su etapa Sí, para determinada liderazgo. incluso ahorita que les hablaba del libro de Bob Iger, em, hay varios capítulos que hablan de la fusión y la compra de Pixar y de Marvel, y hablan de Steve Jobs. Entonces se los recomiendo que se lo lean porque de verdad que uno se engancha muy fácil, es rápido de leer, y esas negociaciones de compra y de alianzas con esas empresas es muy bacán, es muy chévere conocerlo. No, muy chévere, pero bueno, digamos, avanzando un poquito más ya como para ir finalizando, cuéntanos sobre Calamaro, aquí como de a mí como fundador, cuál es tu función, cómo nace, pues porque también se ve muy chévere el emprendimiento. Sí, Calamaro nace con un amigo muy cercano. Él siempre tuvo la idea de que no había una oferta de alpargatas que fuera sofisticada, elegante, pero a su vez tropical, costera, caribeña. Teníamos unas referencias que no se conseguían en el país y pues estaban los tradicionales que eran Toms y demás, pero nosotros queríamos algo más de lujo. Eh, Ahí empezamos con la idea. Primero tuvimos una marca que hicimos unas pruebas y nos fue pésimo con el producto, y el producto de verdad que horrible. Perdimos ahí una plata en producción, nos quedó inventario, y después lanzamos una segunda marca, que hoy en día es Calamaro. Cambiamos de taller con una fábrica en Medellín, hicimos pruebas, nos fue bastante bien, y, y ahí poco a poco empezamos a diseñar, empezamos a hacer pruebas, a ver moldes y a validar el producto. Un producto que de verdad gusta bastante, un producto que, como les digo, puede servir para muchos ambientes, porque es tropical, es costero, pero hay gente que se lo pone para matrimonios o para fechas especiales también, porque son zapatos vestidores. Y, y ahí vamos con eso, voy con mi socio, eh, tratando de innovar el producto, siempre manteniendo la calidad, teniendo claro cuál es el mercado, cuál es el nicho, y vender y vender. Y digamos ahí, ¿cuál es tu función? Digamos, ¿qué haces dentro de Calamaro? O sea, Yo ahí como, me encargo de todo el tema administrativo, financiero, servicio al cliente, y mi socio se encarga más del tema de diseño y del tema de producción. Así nos dividimos los roles. Yo más la parte administrativa financiera, servicio al cliente, y mi socio sí más la operación productiva y de diseño. bueno, ahí me surge una pregunta y es algo que ya te ha preguntado Daniel, digamos, de todas esas cosas que haces, en ningún momento se te cruzan los cables como que piensas algo que es de Calamaro, pero es de la heladería o es de Verdi, y cuando te das cuenta es como, no, estoy aquí totalmente enredado porque obviamente, o sea, tienes funciones muy importantes en el tema financiero, pues eres el gerente de Verdi, en Calamaro, pues también en el tema de la heladería, o sea, manejas como todos esos temas tan importantes que estructuralmente dentro de la empresa pues, digamos, son como lo que más pues, hay que tener. Entonces, nunca se te cruzan los cables, como decir, como, no, esto no era acá, sino era por acá. O al No, contrario, de pronto sucede lo contrario, que de un emprendimiento te surgen ideas para el otro, ¿no? También podría eh, pasar. eso sí, ideas sí, que se me crucen los cables no. Yo me considero muy organizado con mi agenda, con mis correos, tengo correos y notas para cada tarea. Que se me crucen los cables no, que me estrese de pronto por un día donde tenga muchas cosas. Sí, sí me pasa bastante, me estreso, pero trato de organizarme y sacarle el tiempo, pero sin duda alguna, de aquí me robo algunas ideas que me puede servir para acá y de acá para allá. Eso sí, constantemente uno va renovando y pensando y pensando y pensando. Bueno, Iván, yo tengo una última pregunta. Es difícil, pero te la tengo que hacer sobre todo por la clase de emprendedor que eres. Y es, ¿qué significa el éxito para ti? Personalmente, ¿tú cómo ves el éxito? Mira, yo siempre digo, y lo tengo claro porque lo he hablado con varios, con varios empleados, y puede sonar cliché, pero es ser feliz y vivir en plenitud. Es un lema que tengo tatuado. Hay que vivir en plenitud y ser feliz haciendo lo que uno quiere
puede ser fácil, pero también puede ser difícil, pero uno tiene que trabajar por llegar allá. Entonces, hay que ser feliz, hay que buscar la manera de ser feliz en lo que uno hace. Y ya dentro de una empresa, creo que el éxito más grande, uno es la rentabilidad. Una empresa está para hacer plata, a no ser que sea sin ánimo de lucro. Pero dos, y se lo digo bastante a mis empleados, es ver crecer a todas las personas que los rodean a uno. Yo les digo eso, tengo dos compromisos. Uno, con los accionistas de la empresa, ser rentable, pero dos, verlos crecer a cada uno y que ojalá en algún momento, en algunos meses, en algunos años, me llamen ustedes y me digan: Iván, gracias por lo que me enseñaste, gracias por lo que te aprendí. Hoy en día soy el gerente de Bancolombia. Gracias a mucho de lo que te aprendí. Eso para mí sería un éxito bastante grande. Me pasa mucho que me llena de mucha motivación cuando alguien sale de Verdi por X o Y motivo, que me deja un mensaje o me llama o me deja un detalle. Eso para mí he sido exitoso acá, porque le he dejado una huella a las personas que han trabajado, porque les he dejado un granito de arena y porque aporté en su crecimiento. Eso para mí es muy importante. No, me gusta mucho esa definición de éxito que tienes. Bueno, y por último, siempre les preguntamos dónde pueden, digamos, buscarte en redes sociales, que tú pongas contenido, o la gente te pueda seguir, y cómo pueden realizar las compras en Verdi, cómo es la página de internet o si tienen otros canales. Sí, de una. Me pueden seguir el que quiera. Mi Instagram es iguti93. De verdad que el que tenga cualquier pregunta, cualquier duda, lo que yo pueda ayudar, bienvenido sea. Y ahora pensando hablando en temas de los emprendimientos, en la heladería funcionamos por Rappi, por Didi, tenemos una página web propia y tenemos celulares corporativos en cada ciudad. Eso lo pueden ver en la página del Instagram, que es @heladería_magda. En Calamaro, sí es directo por la página de Instagram, directamente nos pueden contactar y los atendemos rápidamente. Y en Verdi sí tenemos varios canales, tenemos distribuidores nacionales, internacionales, tenemos un e-commerce que es www.verdi.com.co. Ahí pueden ver todas las líneas de productos que tenemos, pueden ordenar y, como les decía, también distribuidores nacionales e internacionales. Tenemos un equipo comercial de alrededor de 10 personas que nos pueden contactar y asesorarlos, y constantemente nos gusta atender gente para vender. Bueno, yo tengo una última pregunta antes de terminar. ¿Y qué hacemos normalmente? ¿Qué consejos le darías a los emprendedores? ¿Qué podrías decir como esto me sirvió mucho a mí, quisiera que la gente también lo supiera? Varios que se me vienen a la cabeza. Uno, ser ordenado desde un principio. No creas que porque es un emprendimiento, el no tener todo claro y ordenado te vaya a costar más adelante. Traten de apuntar y tener todo organizado desde un principio, porque si no se puede volver muy complejo. Traten de rodarse bien, y lo que les decía ahorita, no tengan miedo a brillar. Si creen que es el negocio de su vida, si creen que es lo de ustedes, brillen y sáquenlo adelante, porque ese ánimo y esa motivación es lo que va a hacer crecer el emprendimiento. Bueno, Iván, muchas gracias por tu tiempo. Fue una charla bastante sustancial. La verdad, de mis favoritas que he tenido. Entonces, pues, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Salió muy chévere. Daniel y Mateo, para mí, de verdad que es un placer. Estos espacios me gustan, me generan valor a mí también hablando y conversando con ustedes. También aprendo bastante y de verdad que lo disfruté mucho. Y lo que le dije de los helados, de verdad que en serio, déjenme un mensaje y con mucho gusto les mando unas pruebas para que prueben esa delicia. No, listo. Una, No, muchas muchas gracias. gracias. Bueno, un placer, que estén Bueno. bien.